quiero compartir con ustedes una de las últimas visiones que el Señor me ha dado. Y es una palabra que es muy importante que tú la recibas. Es necesario que yo la comparta con ustedes. Me ha tomado tiempo poder analizar las visiones por la palabra que el Señor me dio. Al momento no entendí muchos de los detalles que Él me dio en estas visiones, pero estuve estudiando la palabra conforme la palabra que Él me dio y la estuve analizando y estuve orando, pidiéndole a Dios que me diera el discernimiento y me diera realmente el propósito de Él darme esta palabra. Estuve unos días, unos 3 o 4 días, muy inquieta. Cuando me iba a dormir sentía como una ansiedad, una inquietud, un dolor en mi corazón. Sentía un sentimiento de tan profundo como de muerte, como de soledad, como de vacío. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es, Señor? Dime qué quieres. Porque yo me levantaba para orar y sentía que no era eso lo que el Señor quería. Entonces yo le preguntaba, ¿pero qué quieres que haga, Señor? Dime, háblame, dime qué es lo que tú quieres. Y así estuve con un nudo de lágrimas en mi corazón por varias noches. Recuerdo que antes de eso el enemigo había estado perturbando mi mente en mis sueños y había estado perturbando mis sueños, por lo que esta noche específica yo le dije al Señor, Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis sueños, porque yo no quería que de ninguna manera el enemigo entrara en mis sueños ni perturbara mi mente. Así que yo empecé a hablar así, de esa manera con el Señor. Y a la vez llorándole y preguntándole qué es lo que quieres. Yo sentía que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Le dije, Señor, cada vez que yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo ore? ¿Qué quieres que yo pida específicamente? Muéstrame si hay alguien en peligro, si hay alguien en necesidad, o por cuál motivo en específico tú quieres que ore. Pero el Señor no me hacía sentir lo que Él quería que yo orara. Así que cuando yo comenzaba a pedirle, ahí recostada en mi cama, cuando comenzaba a sentir ese dolor, ese gemir, levantaba mis manos y lo único que salía de mis labios eran solamente gemir y clamar en lenguas. Era un dolor. El Espíritu Santo, como dice su palabra, gemía a través de mí, intercedía con gemidos indecibles. Era un dolor tan grande que no lo puedo definir. Era un dolor, era como que Dios, el Espíritu Santo, me estaba haciendo sentir su dolor. Recuerdo que esa noche me quedé dormida orándole a Dios que el enemigo no perturbara mi mente. No sé cuánto tiempo pasó que cerré mis ojos, pero de momento me desperté, pero no pude despertar. Y yo no podía abrir mis ojos, de esas ocasiones que tú te levantas y no puedes despertar, porque estás como que en otra dimensión. Y yo le dije, Señor, no me puedo despertar. Y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y comencé a clamar el nombre del Señor. Comencé a interceder porque yo sentí que mi alma ya no estaba en mi cuerpo. Podía sentir, podía percibir que estaba despierta, mas no que había despertado al mundo real, sino que había despertado al mundo espiritual.
En ese momento vi que mi alma comenzó como a volar. Mi alma, solamente yo veía que como que mi alma volaba porque podía ver cómo avanzaba a gran velocidad, y de momento comencé a ver solamente oscuridad y tinieblas. Empecé a sentir temor por las tinieblas y veo, cuando voy pasando así, no sé cómo explicarlo, pero mientras mi alma va avanzando, veo unas luces como intermitentes, como esas luces que se prenden cuando hay una emergencia. Eran luces rojas y solamente parpadeaban. Vi era como una luz de las que se prenden en los hospitales o en los lugares de emergencia, que empiezan a flashear. Vi una, primero vi una, cómo iba, cómo estaba apagándose y prendiéndose. Paso esa luz y veo otra. Y yo dije, ¿pero qué significan estas luces, Señor? Solamente pude percibir que eran luces de alarma, eran luces de emergencia. Solamente prendían y se apagaban. Pasé una, pasé otra, y a la tercera luz roja, intermitente, que pasé, entré como a un lugar. Era como una caverna, era como una paila, y esa paila era de rocas negras. Era un lugar fúnebre. Podía palpar las tinieblas, podía palpar la oscuridad que había en ese lugar. Yo no podía mirar. Las luces de emergencia me ayudaron a ver dónde yo estaba. Lo que yo pude percibir eran rocas. El lugar era cimentado en puras rocas, pura piedra, como esas cuevas que solamente ves rocas, pero estas rocas eran completamente negras, o no sé si eran las tinieblas que habían en ese lugar que no me dejaban ver con claridad. Así que en ese momento empecé a sentir un terror tan grande, y de momento entró el Señor. Lo pude distinguir porque iluminaba las tinieblas. Cuando Él entró, no lo vi, pero su luz iluminó el lugar de tal manera que pude ver más claramente cómo se miraba, y es por eso que lo puedo describir. Cuando veo que Él llega, iluminó un poco el lugar, y cuando yo veo el lugar y cuando veo dónde yo estaba, yo supe en mi espíritu que era el infierno. En ese momento yo lo único que quería era salir huyendo de ese lugar. Era un terror tan inmenso, era un dolor tan inmenso estar en ese lugar. No podía respirar. Cada vez que cuando yo iba avanzando, antes de llegar a ese lugar, sentía que cada vez me faltaba más la respiración. Y ya cuando estaba ahí, yo sentía que me asfixiaba por lo que empecé a clamar y gritar. Yo quería gritar, hablarle a Jesús. Quería gritar Jesús, quería gritar el nombre del Señor para que me sacara de ese lugar. Yo le clamaba a Él para que me sacara de ese lugar. Y trataba yo de despertar, trataba de huir, de volver a mi cuerpo, pero no podía.
No podía en ese momento cuando llegó el Señor, cuando iluminó las tinieblas, escuché solamente su voz. Y su voz con potencia, con poder, pero a la vez con dolor, una voz como de compasión, de amor, pero a la vez mezclada con dolor, con mucho dolor. Escuché la voz del Señor con tanto dolor decirme: mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo. Pero me lo dijo con un dolor tan profundo que salía desde lo más hondo del corazón de Dios. Era un dolor terrible el que el Señor, su voz podía percibir a través de su voz cuando repetía: mucha gente está muriendo. Pero en ese momento yo no entendía o no quería entender, porque yo lo único que quería era huir. Lo único que yo quería era huir de ese lugar. Hermanos, ustedes no fueron, yo creo, ni un minuto. Fueron solamente segundos en los cuales yo estuve ahí. Sin embargo, sentí que era una eternidad. Sentí que había sido una eternidad que yo estuviera allí en ese lugar. No sé si por las tinieblas, por el terror de las tinieblas. Era un terror que podía respirarlo. Era un terror, un miedo, un temor que yo podía percibir en cada fibra de mi piel. Podía percibir las tinieblas, las mismas tinieblas, la misma oscuridad me producían terror, que yo no ponía atención a lo que el Señor me estaba diciendo. Lo escuché, pero a la vez yo quería huir, yo quería correr de ese lugar, quería salir, y yo solamente luchaba en mi cama por volver mi espíritu, por volver mi alma, mi cuerpo. Y yo clamaba a Jesús, que me ayudara a despertar, que no quería. Yo le dije: yo no quiero ver lo que hay en ese lugar. Ya no quiero estar en esas tinieblas. Fue un dolor tan terrible que de momento cuando yo grito y pude pronunciar el nombre del Señor, pude volver a mi cuerpo. En el momento en que yo vuelvo a mi cuerpo, seguía sintiendo un terror enorme en mi alma, en mi corazón. Sentía todavía que me asfixiaba. Y lo único que yo hice cuando ya volví a mi cuerpo, le dije, al recordar las palabras que Él me había dicho, le dije: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo tenía, desde que comenzó esta pandemia, gimiendo de dolor, diciéndole esas mismas palabras al Señor: mucha gente está muriendo, Señor. Y me dolía mucho el ver cuántas almas y cuántas personas se estaban yendo a causa de esta pandemia. Y yo tenía un dolor tan grande, pero el dolor que yo sentí en el Señor era aún más profundo, era aún más grande, era algo que conmovía las fibras más profundas de mi ser al escuchar la voz de dolor del Señor, al decirme que muchas almas, que mucha gente estaba muriendo. Así que yo le pregunté, le dije: ¿pero qué quieres que yo haga, Señor?
¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer yo? En ese momento seguía sintiendo el terror, así que me arrodillé, me puse a orar y cuando terminé me volví a recostar. Y cuando yo me vuelvo a recostar, ahí el Señor comienza a darme más palabra, comienza a darme más visiones. Me dio dos visiones más y dos palabras más que las voy a tener que compartir en otro video para poder terminar de explicar lo que Dios me dijo y me hizo sentir y me da la interpretación de lo que Él me estaba diciendo al llevarme al infierno tan solo por unos segundos. Y yo cuando me recosté nuevamente, comencé a clamar aún acostada en mi cama y no dejaba de retumbarme en mi mente esas palabras. Mucha gente se está muriendo. Entonces fue que pude yo, como que se abrió mi mente y pude entender lo que Dios me estaba diciendo. ¿Por qué me llevó el Señor a ese lugar de tinieblas? ¿Por qué me llevó el Señor al infierno para decirme que mucha gente estaba muriendo? Yo le dije, yo sé, Señor, que mucha gente está muriendo, que muchísima gente está muriendo por esta pandemia y me duele, pero ¿qué puedo hacer yo? Y ahí fue cuando recibí la revelación, la interpretación de sus palabras. Lo que el Señor me estaba diciendo y lo que le dolía al Señor y lo que Él me quería mostrar al llevarme a ese lugar era dónde se estaban yendo muchas de las personas que están muriendo por esta pandemia. Muchas personas, amado hermano, se están yendo al infierno. Y son miles y miles y miles que han muerto por esta pandemia, que se han ido al infierno. Ese era el dolor del Señor. Ese era el dolor del Maestro. Que no que se estaban muriendo, porque la muerte para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es ganancia. La Biblia dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de sufrir, nosotros dejamos de llorar, nosotros dejamos este mundo lleno de dolor, de lágrimas, de aflicción y vamos a un lugar mejor. Es el lugar de la promesa, el lugar de descanso, el lugar de reposo que Dios nos ha prometido. Pero los que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿dónde están yendo, amado? ¿Dónde se está yendo toda esa gente que está muriendo? El Señor quiso que yo experimentara solamente unos segundos. Y escúchame bien, yo no bajé completamente al infierno. El Señor solamente me llevó a unas pailas. Yo no vi fuego, yo no vi gusanos, yo no oí gritos, yo no vi demonios. Yo solamente sentí las tinieblas. Y es que tan solo el ver la oscuridad, el sentirte alejado de la luz, tan solo sentirte en ese lugar es terrible. Es como una soledad inmensa. Pude experimentar lo que se siente, el dolor que se siente no tener a Dios, no ver su luz,
no poder ver todo lo que Él ha criado para nosotros, sino ir a ese lugar de tormento, a ese lugar en el que si no obedecemos su ley, su Torá, si no obedecemos su palabra, vamos a ir. Y lo que más duele, lo que más va a doler es estar lejos de su presencia, lejos de su luz, lejos de su amor. Eso, las tinieblas, tan solamente estuve unos segundos en el infierno. Tan solamente fueron tinieblas las que yo vi, pero no las soportó mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. No toleraron esas tinieblas que se podían percibir, que se podían palpar en ese lugar. Imagínate, hermano, el Señor quiso que yo sintiera solamente un poco de lo que van a sentir esas almas que van al infierno. ¿Qué me quiso decir el Señor con esta visión? Y por eso es que quiero compartirla contigo. Hermano, hermana que estás escuchando esta palabra, que estás escuchando esta visión, es mucho el tormento, es mucho el dolor de un alma que se va al infierno. Yo pude palpar solamente segundos solamente, tinieblas. Y quería desaparecer, quería salir. Tan solo esos segundos que estuve, yo quería salir huyendo de ese lugar. Porque era tanto el terror es lo que puedo describir, terror es lo que se puede sentir estar en ese lugar. Y eso que no tenía tormento. Imagínate el terror acompañado de la soledad, de sentir que no estás, que no tienes la presencia, que la presencia de Dios no está en ese lugar. Primero, el dolor de saberte alejado de la presencia de Dios. Segundo, el terror de las tinieblas, de las inmensas tinieblas. Ahora imagínate el tormento de los demonios, del fuego, de los gusanos, porque la palabra del Señor dice que ese es el lugar donde se oye el crujir de dientes y donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. No te estoy diciendo cosas inventadas, te estoy diciendo cosas que están en la palabra, porque el mismo Jesús las dijo y las dejó escritas aquí para que nosotros las conociéramos y tuviéramos el entendimiento para saber nosotros escoger a dónde nosotros nos queremos ir. Ahora, no solamente la decisión de dónde nosotros nos vamos a ir, sino la responsabilidad tan grande que Dios nos dejó a ti y a mí en esta tierra. ¿Cuál fue esa responsabilidad? ¿Por qué Dios me llevó a este lugar para que yo pudiese experimentar solamente un poquito de lo que van a experimentar las almas cuando estén en ese lugar? El Señor quiso que yo sintiera a dónde se están yendo todas esas almas. ¿A dónde se están yendo todas esas almas que están muriendo, amado hermano? ¿A dónde se están yendo todas esas almas que están muriendo? ¿Te has puesto a pensar y te has preguntado, te has cuestionado? ¿O solamente estás preocupado por lo que me va a pasar, por cubrirme, por protegerme con el protector de manos, la mascarilla? ¿Te has puesto a pensar en la eternidad? Si hay temor y terror de morir aquí en esta tierra, ¿dónde está el temor de la muerte eterna? ¿Dónde está el temor de la eternidad? Y ahí, mientras yo le preguntaba al Señor lo que Él me había querido decir con esa visión, el Señor me habló a mi mente y a mi corazón y me hizo sentir que hay una indiferencia en el pueblo de Dios, que no se duelen por la gente que está muriendo. El Señor en el Espíritu, mientras lloraba y clamaba después de esa visión, me decía
que no hay dolor por las almas, que no hay gemir por las almas que se están muriendo. ¿Te has puesto a pensar tú en la eternidad? El Señor me hizo sentir que hay muchísimos, y no estoy hablando de la gente inconversa, no estoy hablando de las personas inconversas, sino que estoy hablando de nosotros los cristianos, de nosotros los hijos de Dios. El Señor me hizo sentir que la muerte ha venido a ser normal, aún para los hijos de Dios, aún para el cristiano, como si no hubiese eternidad. No estamos nosotros como hijos de Dios pensando en la eternidad. Ni siquiera nosotros mismos estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Iramashita kamasita rababa, irababashita rababa kita rabase, irababashite keremashite rebebebe, oh rababashita rabababashi, oh karabababa. No te estás preocupando ni aún por tu propia alma. ¿A dónde vas a ir si la muerte te llama? ¿A dónde tú vas a ir si llegas a tener la muerte por causa de esta pandemia? ¿Te has puesto a pensar en la eternidad? ¿Te has preparado? El problema no es morir por un insecto. El problema no es morir por un virus. El problema es a dónde te vas a ir. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Te estás preparando. Así como nos preparamos y nos desinfectamos para no morir y nos cubrimos para no morir. Rimashita kamasita rabase. Si nos estamos protegiendo, lavando nuestras manos, guardando nuestra distancia o quedándonos en nuestra casa, porque es lo más sabio que podemos hacer. El mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Señor le dijo: pueblo mío, escóndete en tanto pasa mi indignidad. Escóndete en tanto que pasa mi ira. ¿No fue lo mismo que hizo allá con los israelitas en Egipto? Que se encerraran mientras pasaba el espíritu de la muerte. No fue lo mismo. Pero nos estamos preocupando de la muerte eterna. Nos estamos guardando de la muerte física, pero ¿y la muerte eterna? Ahora, no solamente nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros conocemos la eternidad, nosotros conocemos la salvación, nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos los mandamientos de Dios, la Torá del Señor. Nosotros conocemos esta palabra, la conocemos. Pero ¿y los que no la conocen? Y los que no han escuchado esta palabra. Y los que la han escuchado pero han hecho oídos sordos. Los que la han escuchado y se han apartado. Y karamashite que me quita rabasita rabasei. Porque aún remaisita rabashite rebesei. Oh rakaba ay saquita ramasei. Así dice el Señor. Aún no te has apercibido, hijo mío. Aún no te has apercibido. Estás viendo la muerte y el dolor. Estás viendo que la muerte está tocando las puertas. Y aún así no te has apercibido. De grabada como José. Abajo. No te has apercibido, pueblo mío, te dice el Señor. Hay muchos cristianos viviendo como paganos. Hay muchos cristianos viviendo como inconversos, sin temor a Jehová y sin temor a sus mandamientos. Ribabajasei, vivabase, tobacabase. Y mientras oraba
Miré como una película que pasaba por mi mente. Y el Señor me mostraba muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Y me dijo una palabra que es lo que estamos viendo, pero Él la confirma. Muchos de esos pastores, evangelistas, misioneros, remaías, citarabaquita, falsos maestros y profetas, solamente están lucrando con mi palabra. Solamente están lucrando con el evangelio. Y me mostró varios de ellos. Me mostró varios grandes figuras del evangelio, famosos pastores que solamente están ahí por amor al dinero, casándose y volviéndose a casar. Esas fueron las personas que Dios me mostró, los que solamente están pidiendo dinero y los que se han casado y recasado. Me mostraba el Señor como una película. Y yo sentí un dolor tan grande porque muchos cristianos, muchos conversos están corriendo en pos de ellos, dejándose llevar por su labia, por su sabiduría, y están cayendo en las redes de estos cazadores de almas. Pueblo, no seas ignorante. El pueblo perece por falta de entendimiento, no de conocimiento, porque ya conocen. Y si no conoces esta palabra, si estás ignorante es porque no la lees. Por eso es que te dejas llevar por esas personas que solamente hablan prosperidad, que hablan con tanta unción, con tanto poder y con tanta autoridad. Pero no es mi autoridad, dice el Señor. No es mi poder, dice el Señor. Y están bajo un espíritu engañoso. Se han salido los falsos profetas y Cama y Senda, de los cuales hablaron mis siervos. Oh, requemashita mi palabra. Oh, yaraba deretira sacaraba. Oh, este es el tiempo, dice el Señor. Oh, requebabashita, donde abundan. Oh, carabase, los falsos profetas y los falsos maestros. Y baba y Sanda y mi pueblo. Oh, calabase en pos de ellos. Oh, rababa mi pueblo corriendo en pos de ellos. Pueblo mío, remahasi kabasei, si catarababa, corre, corre, corre por tu alma, corre por tu salvación, corre, 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 busca la Torah, busca mi palabra, dice el Señor. Busca mi palabra, pueblo mío. Busca mi palabra, porque si no vas a perecer juntamente con ellos. Por eso dice la palabra del Señor que muchos serían engañados, aún los escogidos. Te dejo con esta palabra. El Señor me dijo, y era un dolor tan grande que yo sentía, y que mucha indiferencia en el cristiano, y que no se duelen, ya no se duelen. La gente está muriendo. Mucha gente está muriendo. Y nosotros dormidos, enfocados en la vanidad, enfocados en nuestros problemas, enfocados en nuestras aflicciones. Recuerda a los apóstoles del Señor, los siervos de Dios.
eran encarcelados, eran abofeteados, eran apedreados y murieron de maneras terribles por el amor al Maestro. Pueblo mío, no vas a soportar. No vas a soportar la persecución si no me buscas, si no escudriñas mi palabra, si no clamas a mí, si no te sumerges en el río de mi espíritu. No vas a soportar, no vas a soportar, dice el Señor. Búscame en espíritu y en verdad, dice el Señor. Y yo me dolía, porque el Señor me decía en su espíritu que aún los conversos no se duelen por los que están muriendo. Hay una indiferencia hacia la muerte. Lo han llegado a tomar como lo normal. Y eso lo creo de los inconversos, pero de nosotros, ¿dónde está nuestro amor y la compasión por las almas? Dios nos dejó una comisión en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. En el libro de Mateo, capítulo 28, 19. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Predica, anuncia el evangelio. Este es el tiempo aceptable. Para un tiempo como este te escogió el Señor a ti. Para un tiempo como este hemos nacido tú y yo para pregonar esta palabra, para anunciar esta palabra, para advertirle al impío que deje sus malos caminos y que se vuelva a Jehová, para que pueda ser librado de la muerte eterna. Esa es tu responsabilidad. Si la gente se va al infierno, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. El Señor dijo que si tú no le hablares al impío y el impío se pierde, la sangre del impío será demandada de tu mano, de nuestra mano, cristiano, pueblo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que si tú le hablases al impío y el impío se arrepintiese, tú habrás ganado un alma y habrás librado tu vida de la sangre de esas almas. Así que es nuestra responsabilidad. Si el impío no se arrepintiere, tú ya libraste tus manos. Limpiaste tus manos de esa sangre. Eres limpio de esa sangre. Porque tú cumpliste con tu responsabilidad. Es necesario que abramos nuestros ojos, que veamos que mucha gente está muriendo, que pensemos en la eternidad y a dónde esas almas van a ir. Levántate y resplandece. Levántate, nosotros somos luz en medio de estas tinieblas. Así que doy gracias a Dios ahora porque pudo despertarme, porque así como yo estaba dormida, hay mucha gente dormida, indiferente a las almas que se están perdiendo. Es necesario que sepas, que despiertes tu mente y pongas a pensarte a dónde se van a ir esas almas. Que seas consciente de que la vida aquí es temporal, pero que la vida después de la muerte es eterna y es tu responsabilidad y mi responsabilidad poder librar esas almas del infierno. Y este es el tiempo, este es el momento en el que nosotros como hijos de Dios, rema y sita rababa she, riba baba sita rebese, o rababa sita rababa, shike rebebe. El Señor quiere que se predique salvación. Salvación. Ese es el mensaje que se tiene que dar en estos tiempos que estamos viviendo. La palabra
y el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Levántate. Levántate, pueblo de Dios. Levántate y comienza a predicar la palabra. Comienza remaishitarababai, shikatarabababashiterebebe, urabababashiterebesikarabasei. Quizás no tengas que predicar en grandes congregaciones. No tienes que ir a la África. No tienes que ir a México, a Venezuela, a ninguna parte de otros extremos del mundo. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Les has hablado del amor de Dios. Estás testificándoles con tu vida el amor de Dios. Tú y yo somos responsables y Dios lo va a demandar